o a la oficina de Los Ángeles Azules de Primeros Auxilios. Tus ofrendas puedes depositarlas en Banismo a nombre de Asociación Cristiana de Comunicación con el número 670804-042223. Infórmate en el 6632-9770, 264-4678, 264-3852 o 6613-4317. El Frente Nacional por el No presenta su programa Ampliación y Participación Ciudadana con el doctor Miguel Antonio Bernal y sus invitados. No al hambre y la guerra. Muy buenas noches, estimados televidentes de Osana Visión. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este subprograma Ampliación y Participación Ciudadana, con el cual intentamos cada jueves, con su presencia, con su audiencia, conversar con los respetados televidentes de Osana Visión en torno a temas que siguen siendo de interés o son de interés de los ciudadanos panameños. Originalmente este programa se dio inicio para abordar el tema de la ampliación y hemos continuado con el mismo gracias al interés de los televidentes de Osana Visión, porque aun cuando el referéndum del pasado 22 de octubre la ciudadanía expresó su respaldo a la ampliación, creemos nosotros que es importante mantener la actitud centinela que como ciudadanos debemos tener frente a este proyecto, que dicho sea de paso, en el último mes no ha traído noticias muy positivas, contrariamente a lo que ocurría antes de la celebración del referéndum. Hemos dejado pasar un lapso sin abordar directamente el tema de la ampliación para ir recopilando la información pertinente que nos permita develar ante la teleaudiencia de Osana Visión y de este programa no solamente las contradicciones que en su momento fueron debidamente expresadas, sino también poner de manifiesto con la documentación apropiada cómo el engaño no ha cesado y ahora más bien está tratando de ser desarrollado, pero no han terminado de revestirlo cuando ya empiezan a surgir una serie de contradicciones entre lo que prometieron y afirmaron y entre lo que están realmente haciendo. La ACP ha desaparecido de los medios, ya no contestan el teléfono para las preguntas que uno quiere formularle, ya no nos prometen el oro y el moro, lo cual no quiere decir que no corramos nosotros los panameños un verdadero peligro frente a la desviación de ingentes e inmensas sumas de dinero que se requieren para la solución de problemas cada vez más graves que confronta la población panameña, no solamente por el alto índice de desempleo, no solamente por el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, sino también por los cada vez más graves momentos que estamos atravesando y que han empezado a manifestarse a través de las crisis de la salud, la crisis del transporte, que vienen a sumarse ya a otra larga lista de crisis a la cual las autoridades poca o ninguna atención prestan. La última semana hemos sido todos testigos de la burla que para con la población han tenido los señores tanto de la autoridad del tránsito como los que monopolizan el transporte, que han tenido para con la población en compañía de algunos medios de comunicación que se han prestado para el nuevo engaño de hacerle creer que después del 27 de noviembre esto iba a ser realmente un verdadero paseo. Sin embargo, todos los que utilizan el transporte público continúan viviendo a diario el calvario de la situación de tener que
levantarse demasiado temprano en cierta medida para esperar durante largas horas el autobús para luego ir como sardina en lata o colgando de los estribos a velocidades inhumanas y en autobuses que, por más que la autoridad del tránsito quiera vestir la mona de seda, siguen siendo un peligro y que llaman la atención. Pero no podemos, llaman la atención, digo, en el sentido de que llaman la atención para que los ciudadanos tengamos que buscar más y mejores mecanismos de defensa. Sin embargo, no podemos dejar de destacar también el hecho de que, como lo habíamos previsto en cierta medida, poco a poco, la tragedia del 23 de octubre se ha ido diluyendo de una u otra manera. Poco a poco, los sectores que se sintieron conmovidos o aterrorizados o dolidos por la situación han ido olvidando la misma o poniéndola de lado. Las inundaciones han sido ampliamente utilizadas por el gobierno para desviar la atención. Con las aguas han querido apagar el fuego. Y hoy, si usted pasa por delante del lugar de la tragedia, como verán, ya no hay nadie y ya nadie se detiene como antes a tener un pensamiento o una plegaria para con los calcinados. Y de una u otra manera podemos considerar que las autoridades han alcanzado su propósito inicial, es decir, ocultar la situación, ocultar la tragedia, porque esa es una práctica que se ha vuelto ya consuetudinaria en nuestra sociedad. Meten debajo de la alfombra la basura para que no se vea. Lo mismo ha sucedido con el Seguro Social, donde el descaro y el cinismo del ministro de Salud, en una entrevista al diario La Estrella de Panamá, en que expresó con el desparpajo que caracteriza a los cínicos que él no había pensado en ningún momento renunciar. Eso sería una irresponsabilidad. ¿Cómo yo voy a renunciar? Un capitán no abandona el barco en alta mar. Y toda una serie de afirmaciones que vienen a corroborar que nosotros estamos en manos de gente que de ética cero, pero que en cinismo y soberbia tienen 10 sobre 10 o 5 sobre 5 o 100 sobre 100, depende si se les está calificando en tal o cual centro educativo. Entonces, esto hace cada vez más exigente, creemos nosotros, que los panameños empezamos a buscar alternativas, soluciones a las situaciones que se están dando, porque las autoridades están dando muestras de que no solamente no les interesa solucionar los problemas, sino que piensan seguir distrayendo, engañando, desgobernando, en una palabra. Y el desgobierno está por donde usted lo mire, no solamente en el problema del transporte. El problema del transporte, yo me permití traer hoy aquí una interesante investigación hecha en un diario de la localidad que se llama Día a Día, que publicó el pasado lunes unas fotografías de algunas personas que en meses anteriores a la tragedia del 23 de octubre y que en meses anteriores o en años anteriores han sufrido situaciones extremadamente graves y que hasta la fecha las autoridades no han hecho absolutamente nada. Nos llama poderosamente la atención algunos casos porque en ellos las propias víctimas destacan el hecho que ni las autoridades ni los responsables de los accidentes que han llevado a perder una pierna en un caso, otra pierna en otro caso, una señora que estuvo hospitalizada durante años y que al salir lleva
las huellas de la tragedia en su cuerpo, y que en ningún momento ni los dueños del autobús, ni el conductor del autobús, ni el Ministerio Público, ni el órgano judicial, ni la Defensoría del Pueblo, ni nadie se ha interesado. Y como estas personas que aparecen aquí, hay no decenas, sino centenares de panameños que están simplemente en un estado de indefensión verdaderamente serio y que motiva en distintos momentos todo un sinnúmero de interrogantes. Es decir, el problema del transporte no lo puede usted desvincular del problema de la salud, del problema del alto costo de la vida. Mientras el precio del barril del petróleo, por ejemplo, baja en los mercados mundiales, el precio de la gasolina y del gas licuado en Panamá aumenta. Mientras en otros países se hacen toda una serie de diligencias para que el costo de la electricidad disminuya, en enero viene un aumento de la electricidad. Mientras que en otros países donde hay compañías telefónicas y no hay un monopolio, se le dan todo tipo de ventajas a los usuarios, en Panamá las tarifas siguen en aumento, como en aumento sigue el mal servicio que brindan la que tiene el monopolio de los teléfonos fijos y las que tienen el monopolio de los teléfonos móviles o celulares. Por otro lado, tenemos que ver cómo el pan aumenta de precio, pero disminuye de tamaño. La harina nos las ponen de contrabando, las medicinas han aumentado de precio indiscriminadamente, en fin, un rosario de situaciones que con solo describirlas creemos nosotros que hay motivo para una larga, extensa y profunda conversación, pero no por el prurito nada más de conversar en torno a estos problemas que golpean a amplios sectores de las familias panameñas, tanto en la capital como en el interior del país, sino también por la necesidad que tenemos nosotros como ciudadanos de buscar soluciones, de participar. Por eso, participación ciudadana. Se hace necesario que los ciudadanos dejemos de lado esa actitud de espectadores o de esperar que venga una solución de parte de quienes solamente saben traernos problemas, e involucrarnos cada vez más en la búsqueda de la protección de nuestras garantías, nuestras libertades, nuestros derechos, y ser más exigentes con las autoridades, no como ha ocurrido ahora, que por ejemplo la Asamblea Nacional está aprobando el presupuesto a puertas cerradas. Imagínese usted, lo que debería ser más público, transparente, sin ningún tipo de secretismo, que es el presupuesto general del Estado, se ha estado aprobando a puertas cerradas. Prohibida la entrada a nadie que no sea miembro de la comisión. Y entonces eso les permite a ellos ocultar que le han aumentado, vaya usted saben cuántos millones el presupuesto al órgano legislativo, más viáticos, más dietas, más privilegios para los ya privilegiados. Pero han disminuido el presupuesto de salud, han disminuido el presupuesto en vivienda, y qué les podemos decir de la educación, donde también golpean a la población panameña. Entonces, estamos nosotros en momentos de que se cierra el 2006 y nos adentramos en un nuevo año que solamente puede uno prever más aumento del costo de la vida, más aumento de los problemas no solamente de la salud, sino del transporte, porque no hay ahora mismo una vocación o una voluntad de parte de las autoridades de abocarse a cumplir su mandato constitucional. El presidente de la República se fue para México, no hay semana en que no esté de viaje, los ministros que se suponen deben asumir determinadas funciones se la pasan
haciéndose autoelogios o autopropaganda, en fin. Y los partidos que no son de gobierno están más desesperados que el propio gobierno en el mantenimiento del status quo, como lo corrobora la desesperación con que se han dado las participaciones en los medios de comunicación de las principales figuras de los partidos políticos que no son del gobierno, pidiendo que se reelija a los magistrados del Tribunal Electoral. Y que pone entonces de manifiesto que no estamos nosotros como ciudadanos en posibilidad de esperar ni siquiera en el terreno de lo que podríamos nosotros llamar una voluntad de cambio, por lo menos de rostros, ninguna posibilidad de renovación. Entonces todo eso dentro del marco de una crisis que, como decíamos al principio de esta participación, está golpeando ya de una manera mucho más constante y permanente la mayoría de la población panameña, y que requiere entonces de nosotros más exigencia de debate, de diálogo y sobre todo de mecanismos de participación y de control ciudadano frente a un sinnúmero de situaciones que se están dando. Pero, ¿cómo alcanzar eso si en lugar de abrirse más caminos o más puertas para el diálogo y el debate que permita una unión de los sectores que puedan ponerle, si no coto, por lo menos limitaciones a esta política que nos lleva hacia el despeñadero, lo que encontramos más bien de parte de la mayoría de los que se agitan en el mundo de la política partidista o gremial es un absoluto rechazo a un debate democrático, a una plataforma democrática de acción y de actividad constante para que los panameños podamos alcanzar mejores derroteros. Entonces, vámonos a irnos a un pequeño cambio para poder entrar a conversar de esto y otros temas con algunos de los invitados en la noche de hoy en este subprograma que se transmite a través de Osana Visión, Ampliación y Participación Ciudadana. Volvemos inmediatamente, respetados televidentes. En breve regresamos con Ampliación y Participación Ciudadana. Gimnasio, sala de belleza, clínica y farmacia. Descubre una manera de ahorrar tiempo y dinero. Todo en un solo lugar. Gimnasio, sala de belleza, farmacia, internet, clínica, laboratorio y odontología. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y servicios. Avenida Martín Sosa, frente a la Iglesia Osana. Ya estamos abiertos. Ya estamos de vuelta con Ampliación y Participación Ciudadana. Ya estamos. Bien, estimados televidentes, antes de entrar a conversar con nuestro invitado en la noche de hoy, queríamos también hacer el señalamiento que con el tema del transporte nos ha llamado poderosamente la atención un anuncio que apareció publicitado en varios medios de comunicación en el cual una empresa privada anuncia que ellos son los que van a hacer el revisado de los automóviles y que ellos tienen ya todo listo para el revisado y nosotros no hemos sido informados de ninguna licitación, de ninguna. Tenemos aquí una empresa que dice se llama Ibesur Panamá y que anuncian, pues nos dicen a los panameños que ellos son los que ya están abriendo su servicio de revisado en Panamá, Colón, Chiriquí, Santiago, Agua Dulce y Los Santos. Entonces yo quisiera saber cuándo cambiaron la ley, cuándo hicieron la licitación, quiénes son los del gobierno que se están beneficiando de esto, quiénes son los que están detrás de esta empresa. Para mencionar solamente que salió publicitado, páginas pagadas, o sea, lo que cuesta una página en un periódico, y vaya usted a saber, nadie sabe dónde tienen sus oficinas, nadie sabe de dónde salieron, y además de eso, dicen tener representación en
una multiplicidad de países de América Latina, pero buscando en el Internet, por ejemplo, en la mayoría de los países que ellos mencionan, nadie los conoce. Entonces, esas son las cosas que a los panameños no nos llaman la atención, ¿no? Cómo este gobierno tiene una capacidad de hacer una serie de cosas que, no es que le voy a decir que sorprenden, pero bueno, por ejemplo, como déjenme enseñarles aquí, que lo traje, yo le solicité, en uso de mis derechos ciudadanos, al militar que tienen encargado de la Dirección de Transporte Terrestre, de Tránsito y Transporte Terrestre, el exsecretario del general Noriega, que publicase, que me diese los nombres de los dueños naturales, personas naturales o jurídicas, a las cuales se les ha otorgado certificado de operación para el transporte público colectivo. Y la respuesta que recibí, que la tengo aquí, debidamente para que la puedan, para que sepan que la tengo los televidentes, este señor que dice llamarse Severino Mejía, dice que para él darme esa información, yo le tengo que mandar 6 resmas de papel bond 8,5 por 11 de 20 libras y un tóner LaserJet. Fíjense, es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Cómo se burlan, cómo se mofan de los ciudadanos. Usted respetuosamente, en base a la ley, les dice, infórmeme esto. Ellos dicen, no te lo informo a menos que me traigas 6 resmas de papel. Es como si usted fuese mañana a una farmacia a comprar una pasta de dientes y el farmacéutico le dice, no te la vendo a menos que me traigas el cepillo de dientes. Así andamos. Y lo curioso de este fax, y lo comparto con ustedes, es que no, el señor manda el fax, pero no hay número de fax. En la hoja no aparece el número de fax y la fecha que trae es 2 de diciembre del 2003 a la 1:42 de la mañana. O sea, normalmente cuando usted recibe un fax que no trae el número de remitente y trae una fecha distinta a la que decurre, es porque ese fax lo utilizan para actividades delictivas, ilegales. Miren cómo caen. Y eso que era secretario del MAN. Y este es el que, por eso es que los transportistas se burlan y se mofan y se ríen, porque saben que la persona que está al frente de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, ¿no? No tiene ni la vocación ni la calidad democrática para poder hacer las cosas que se requieren. Entonces, con pruebas al canto. Pero a ellos no les importa. Estas cosas a ellos, como decimos, se les resbala completamente. Usted ve que el presidente, como le decía, se fue para México. A él no le importan los problemas que hay aquí en Panamá, pero él tenía que ir a hacer acto de presencia en un acto de toma de posesión que ha sido totalmente desatendido por la mayoría de los mandatarios continentales. Ni siquiera el presidente Bush de Estados Unidos, que tiene un tratado de libre comercio, una frontera de 1.200 kilómetros e intereses económicos poderosísimos, se ha preocupado de viajar a la toma de posesión del nuevo presidente de México y no ha mandado ni siquiera a su secretaria de Estado ni a nadie, sino que le pidió al gobernador de California que iba para allá que por favor lo representase. Pero el presidente de Panamá se ha ido porque como alguien me dijo que tenía una reunión de accionistas allá con Carlos Slim y con un señor que se llama Rafael Arosemena, que huyó de Panamá un 20 de diciembre con varias decenas de millones de dólares del Banco Nacional y que Panamá no se ha preocupado de lograr que se lo extraditen para que devuelva lo mal habido. Pero así van las cosas. Tenemos con nosotros a Bernardo de Surmendía. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Bernardo de Surmendía es parte de un colectivo que se intitula Camino Alternativo, que vienen desarrollando una serie de labores casualmente que giran en torno a los problemas comunitarios y hemos querido invitarlo para conversar con él en la noche de hoy
en torno a algunas de estas actividades porque creemos que son cosas que tienen que ser conocidas y compartidas y porque también nosotros tenemos que ver cómo logramos para que, por lo menos en la medida de nuestras posibilidades a través de este programa, podamos nosotros también, como lo hemos venido haciendo desde que se inició el mismo, darle voz a toda una serie de sectores intelectuales, barriales, sindicales, etcétera, académicos, para que puedan ser objeto de participación y de conversación con la comunidad. Así que nosotros vamos ahora a irnos a un pequeño cambio para poder entonces entrar a conversar sin interrupción en el tiempo que nos queda de este su programa Ampliación y Participación Ciudadana con nuestro invitado la noche de hoy, Bernardo Ezurmendía. En breve regresamos con Ampliación y Participación Ciudadana. Gimnasio, sala de belleza, clínica y farmacia. Descubre una manera de ahorrar tiempo y dinero, todo en un solo lugar. Gimnasio, sala de belleza, farmacia, internet, clínica, laboratorio y odontología. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y servicios. Avenida Martín Sosa, frente a la Iglesia Osana. Ya estamos abiertos. Proezas de Dios. Proeza admirable. El sentido de la vida. Donde la vida no está en las riquezas que puede. Son algunos de los temas que escucharás en la nueva producción de Iván Anria, Una vida especial. Adquiérela hoy mismo a solo 10 balboas en los estudios de Osana Visión o en el stand ubicado en el lobby principal de la Comunidad Apostólica Osana. Ya estamos de vuelta con Ampliación y Participación Ciudadana. Bien, estimados televidentes, el grupo Camino Alternativo estuvo teniendo una participación, entre otras cosas, en la actividad durante el periodo pre-referéndum. Es un tema que algunos han querido, perdónenme la expresión, pero ocultar ya después del día 22 de octubre, ya no se habla en muchos de los grupos o personas que de una u otra manera se activaron por el no y por el sí, han desaparecido del panorama, se los tragó la tierra, ya no se les oye decir absolutamente nada y han dejado como un vacío en algo que debería haber sido motivo de un análisis mayor. ¿Cómo analizan ustedes los resultados que produjeron un alto regocijo en el sector gubernamental, pero que han producido en cierta forma un silencio, diría yo, inquietante en otros sectores, al tiempo que se ha buscado como ocultar la abstención? Bueno, antes que nada, gracias Miguel por darnos la oportunidad. Bueno, nuestro colectivo, frente a los resultados del referéndum, y es algo que todavía estamos en un proceso de discusión porque el nivel de abstención que se produce es algo que, a pesar de que digan que en política no hay sorpresa, sino sorprendido, en este caso se nos sorprendió. Pensamos que es algo muy alarmante. Creemos que bueno, evidentemente que los que votaban por el sí no pueden tomar esto como una victoria, inclusive si contempla los últimos referéndums, en este referéndum confluyeron todas las fuerzas del poder económico junto con la fuerza del gobierno. Se hizo una inversión millonaria a favor del sí para sacar un escaso 32% o menos todavía, porque si la abstención oscila por un 57% y el no tuvo un 10%, más los votos blancos y nulos, pues cuidado que es menos, redondeémoslo a un 30%. Y eso contemplar un éxito y bajo la excusa baladí de que en otros países vota mucho más gente, pienso que es un error, ¿no? Y es tratar de tapar el sol con un dedo. Lo mismo ocurre con los que estábamos a favor del no, o sea, los resultados que ahí se producen nos deben de llamar a la reflexión
con cosas tan elementales como lo que implica un proceso de unidad de acción, en una coyuntura determinada de poner algunos criterios muy particulares buscando una unidad frente a un elemento que sea común a todos, multiplica los esfuerzos, no los suma, como al final ocurrió a tantos llamados que hicimos de crear una coordinación de todos los que están a favor por el no, y el único elemento que implicaba era eso, de estar por el no. Ninguna otra razón, ni ideológica ni política, se planteaba en esa unidad de acción. Eso hubiera generado un proceso de multiplicación frente a la sociedad, lo que no ocurrió. Y para todas las fuerzas del no, de uno a otro extremo, los resultados del referéndum nos deben llamar a reflexionar, porque a juicio nuestro eso fue una cachetada de la población. ¿Pero a quién? Para todos, evidentemente para el gobierno, más que nada porque en este país se unió todo el poder económico. Perdón que lo interrumpa, pero el gobierno no lo ve así. El gobierno y los que respaldaron el sí dicen que el hecho de que más de 700.000 panameños, ¿no? Sí, ¿de qué? De 1.212.000. Les hayan dado el respaldo es un signo positivo para seguir adelante. Es más, yo he escuchado decir que quienes pidieron el no, con los resultados que eran demostrados que no eran panameños, porque estaban pidiendo algo que iba en contra de la voluntad mayoritaria de los que votaron, porque ellos dicen que los que importan son los que votaron. O sea, yo lo entiendo. Legalmente, pues sí, podrán tener toda la razón que quieran, pero políticamente y la realidad concreta nos dicen que más de la mitad de la población con derechos políticos o que tenga el derecho a votar fue indiferente a la propuesta del gobierno, pero igualmente no asumió la propuesta de los que planteábamos el no. Eso a nosotros nos angustia, porque eso significa que la población ha perdido no se encuentra representada ni por la institucionalidad del Estado capitalista neoliberal panameño, como le quieran llamar, de categoría social, ni con la fuerza que en ese momento planteábamos una alternativa diferente y que en alguna medida nos reclamamos responder a los intereses de la mayoría de la población. O sea, la mayoría de la población no se encuentra representada ni se siente que los grupos que estuvimos a favor del no, y mucho menos el gobierno y el poder económico de este país, los representa. O sea, aquí en el fondo hay un problema de que la democracia o el proceso democrático que se abre tras la invasión, que primero ha sido restringido y controlada y ahora se nos está secuestrando, la población así lo siente. Digo, ¿para qué decir o no decir algo si mi opinión no la toma en cuenta? Y aquí hay un serio proceso de deterioro mucho mayor de que creíamos digamos, de esa caricatura de democracia que se nos está vendiendo. La gente no se siente partícipe, la gente no piensa que se les toma en cuenta. Mira tú que pasadito el referéndum, en todos lados, si no era por el agua, era por la calle, era por la basura, era por la seguridad, los cierres, y la gente cada vez más recurre a los cierres de calle. Y en cualquier momento esos cierres de calle se van a transformar en procesos de violencia espontánea, porque la gente está extremadamente angustiada, llena de problemas, con un país que el año pasado tuvo 15.000 millones de Producto Interno Bruto. Aquí no debería haber pobre, y al revés, el sistema sigue generando cada vez menos ricos y mucho más ricos y más pobres en la sociedad. Entonces te encuentras... Y perdone que lo interrumpa nuevamente, pero el gobierno ha dicho que eso no... Perdone que le haga un poquito de abogado del diablo, ¿no? Pero, el gobierno ha dicho que eso no tiene la menor importancia, dijo el presidente de la República, Martín Torrijos, porque ya hay un plan de desarrollo nacional que está siendo aprobado provincia por provincia a través del PNUD. Y por otro lado, escucho a otros sectores de las organizaciones que se expresaron a través del sí decir palabras más, palabras menos, ¿no? Como por ejemplo dicen los abogados, lo que no está en el expediente no está en el mundo jurídico. Entonces ellos dicen, lo que no está en el mercado no existe, el que no fue a votar no cuenta. O sea, ellos ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces ellos se sienten muy halagados por los resultados. El presidente reunió, según he sido informado, al día siguiente del referéndum al administrador del canal y a algunos miembros de la Junta Directiva, y les dijo, bueno,
después de estos resultados, todos los contratos tienen que pasar por aquí primero. O sea, ellos ya están preparándose para lo que saben hacer mejor, que no es gobernar, sino robar. Y frente a eso, si la población dice, ¿para qué le voy a combatir si roban, si no me van a hacer caso? ¿Para qué me voy a meter a hacer esto si no les importa? Entonces, esa actitud de dejar hacer, dejar pasar. No, yo pienso, Miguel, que ese proceso de corrupción, digamos, casi histórico del nacimiento de la República Latinoamericana, conjuntada con ese modelo económico llamado neoliberalismo, que es extremadamente excluyente, esa mezcla química que han producido un cabalgar con una impunidad que raya ya en la desvergüenza, lo van a seguir haciendo. No. Lo van a hacer. Es que el problema radica, Miguel Antonio, que mientras la población no entienda que el gobierno debe de responder a la voluntad de esa mayoría de la población haya votado, no en este referéndum, porque aquí se nos prometió cero corrupción, más trabajo y más seguridad, y ninguna de esas ocurre, todo lo contrario. Entonces, es muy fácil decir, bueno, pero es que la población del país es indolente, irresponsable, inconsciente. El problema es que quienes podamos no proponer algo, mientras no nos vayamos, y algo de eso insinuabas tú antes, cuando debería de tratar de crearse un foro, una plataforma que uniera esfuerzos de la gente, la población. Mira, la disyuntiva que queda, que es una tesis muy particular mía, es que aquí se van a empezar a producir, si esto se sigue deteriorando al nivel que va, explosiones sociales, que Dios nos agarre confesado, porque lo que ocurrió en la invasión va a ser un juego de niños. El problema es que eso va a implicar un costo social muy alto para la mayoría de la población. Bueno, evidentemente no va a ser para la mayoría de la población solamente, aquí van a pagar los platos rotos mucho, porque a pesar de que puedan usar a la fuerza pública a su favor, o los ricos tengan sus seguridades privadas, ellos van a tomar con eso. Y eso a nosotros, en el caso particular nuestro, nos preocupa. De ahí la tarea de tratar de crear espacios de unidad de acción que vayan sumando organizaciones, esfuerzos, personas, para multiplicar ese efecto de que la población tiene que reaccionar. El país no es de esta partidocracia neoliberal ni de los señores que están de turno en el gobierno, el país es de todo, y esta gente nos lo secuestra cada vez más. Con abstenerse, como ocurrió en las elecciones, lo que hacemos es que cedemos ese espacio para que nos restrieguen en la cara, como decía tú de este empresario, que bueno, ellos no cuentan porque ellos se excluyen. Y en alguna medida tiene razón, inclusive entrar a teorizar que si legalmente es correcto, pero legítimamente no lo es, mientras no existe una alternativa, mientras la gente no le diga alto a esto y se vaya empezando. Mira, el ejemplo más concreto. Aquí, al lado de la televisora, donde ocurrió el siniestro del tránsito, que valdría que incluso por oficio se investigara, porque ahora los transportistas dicen que el señor Pablo Quintero, anterior director de la TT, con el señor Bolívar Pariente, que ahora tiene un arresto domiciliario por Prado del Este, parece que también hicieron otro negociado con esto, junto con Eficacia y compañía, y le decían a los transportistas, ¿tú quieres préstamo para bus? Me tienes que comprar este bus, ¿no? Entonces, eso valía la pena empezar por ahí, empezar por detalle, que cómo es posible que entre timbre, la solicitud y tal, el cupo te cuesta $10 y me van a decir que yo, Autoridad de Transporte, doy por $10 el cupo y más adelante un transportista me lo vende en $10,000. Pero yo no me di cuenta de eso y no entro en esa, con lo corrupto que está las estructuras del Estado. Ese es otro negociado que hay que terminar. Y al final de todo, para mí la salida del problema del transporte es crear un servicio municipal de transporte. Pero salté, la muestra que con todo este enredo, aquí hubo un joven de la universidad que inició una huelga de hambre y la gente no ha reaccionado frente a eso. Casualmente, ese es el tema que quería, o sea, en ese camino quería entrar a conversar. Vamos, haciendo también un poquito nuevamente, y me va a disculpar, el papel de abogado del diablo. No es que estoy en desacuerdo con lo que está diciendo, porque empecé el programa casualmente haciendo estos señalamientos. Pero usted acaba de decir algo. El joven Carlos Carrera inició voluntariamente una protesta, una huelga de hambre en el lugar donde se produjo la tragedia. Se mantuvo así por más de 17 días. A nadie le importó. O sea, cuando digo a nadie... Empezando por los medios. Voy para allá. Sí, exacto. Cuando digo a nadie, no quiero decir que, bueno, hubo algunas personas que vinieron a verlo,
se le acercaron, le preguntaba que cómo se llamaba, que qué hacía allí, pero totalmente fuera de lo que podríamos llamar la información cotidiana o lo que fuese. Ninguna organización, ¿verdad?, político-partidista se acercó, ningún sindicato, con excepción creo que lo de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social. Los estudiantes de la UR, la universidad, el Movimiento Unidad Barrial, nosotros bien, en alguna medida. 4 o 5, ¿verdad? Bien. Entonces, los familiares de los muertos del autobús ya están todos divididos, ¿no? Los familiares de los muertos del Seguro Social ya están divididos. Hay un grupo que está con el gobierno, el otro que quiere estar con el gobierno, el otro que estuvo con el gobierno y uno que no sabe para dónde agarrar, pero a todos les han dicho le vamos a dar $250 y ya la gente se le está olvidando, no a todos, pero entonces, por otro lado, usted dice, pero sí, pero que cada vez hay más problemas porque en los barrios salen a protestar. Los jubilados han estado 17, 18, 22 de ellos cerrando la trasísmica, ¿no? Al resto de los jubilados no les ha, o sea, ni al gobierno les ha importado mandar a alguien a conversar con ellos, ni la asociación de jubilados se ha identificado, ni nadie más se ha identificado. Ni los familiares de los jubilados. Ni los familiares de los jubilados, nada de eso. Bien. Ahora, metieron preso a 4 funcionarios de tercera, cuarta, quinta categoría, sin querer ser peyorativo, de la Caja de Seguro Social, presos se quedaron. Pero el Ministerio Público no ha pedido la separación del ministro, correcto, ni la separación del director de la Caja, ¿no? Preso están el chofer del autobús, el dueño y el mecánico. Y un mecánico que según un informe que hizo la PTJ dicen que él fue el que hizo un puente. Y él lo niega, ¿no? Bien, pero no están detenidos los responsables que deberían estar. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar que suceda, que acontezca, que se dé? Nada más estamos mencionando esto, ¿no? Por ejemplo, para no hablar porque hay toda otra serie de situaciones que se están dando. Por ejemplo, el presidente, en flagrante violación de la Constitución, ordena el cierre del laboratorio del Seguro Social. Violando su autonomía. Bien, nadie dice, los médicos guardan silencio, las enfermeras guardan silencio, silencio. Entonces, todo Panamá sabe que quieren privatizar el Seguro Social. Y por ahí empieza. Empieza por el cierre del laboratorio, que va a significar un jugoso negocio para un determinado sector, pero y un encarecimiento de los medicamentos. Que ya se está dando gravemente, el aumento de la gente en los hospitales y clínicas privadas, etcétera. Y eso va, como usted decía, va a significar un deterioro de la calidad de vida del panameño común, etcétera. Pero si a nadie le importa. Yo no creo que no le importe, profesor. Yo pienso que el panameño de a pie, la mayoría de nuestra población, no es que no le importe y a lo mejor un rasgo de esa violencia que ocurre en los barrios es producto de esa desesperanza y de esa rabia contenida. El problema es que no existen los canales con la suficiente credibilidad para que la gente apueste a desarrollar una lucha. En nuestro caso nosotros somos un colectivo pequeño, estamos empeñados en eso, conversamos con quien sea en los barrios, en las universidades, con jóvenes, para tratar de ir creando esos espacios de que la gente se vaya autoorganizando y sean parte de su solución y desarrollar la posibilidad de generar alternativas a la podredumbre que nos rodea. Y es difícil, evidentemente es difícil, y lastimosamente muchos de los que usamos el mismo discurso, pero en la práctica nos conducimos de forma diferente, no están entendiendo que la unidad de acción en este país no significa así, vamos a unirnos, pero como yo quiero y como yo digo. No, se trata de desarrollar elementos o criterios comunes y en un proceso de unidad de acción multiplicar esfuerzos para que la población se vaya involucrando en esta pelea. Y no es que la gente, yo no comparto esa idea de que la gente es indolente, sino que sencillamente la gente no encuentra por dónde caminar, no encuentra confianza de con quién
desarrollar un trabajo. Y muestra es que seguirán saltando luchas esporádicas y espontáneas en un lugar que no se coordinan con otros barrios, porque el problema de las calles no es media ciudad de Panamá, es media república, es un problema. El problema de agua, y lo va a hacer peor cuando termine de hacer esa monstruosidad de edificio en la avenida Balboa, que lo que van a provocar es cortar el agua a la periferia de la ciudad para alimentarlos a eso, nos los van a empeorar. Entonces, son elementos comunes a toda la gente, a la mayoría de la población de nuestro país. En la medida que eso se empiecen a coordinar y que de este barrio se coordine con el otro barrio y se vayan generando coordinaciones de esfuerzo, o con los estudiantes, a mí me da tristeza ver las escuelas secundarias, gracias al trabajo del G2 de aparecer las asociaciones federadas, el vacío que han generado, que le han permitido la entrada a las pandillas, o en la universidad, que Dios nos agarre confedado de la pudedumbre, donde uno mete el dedo ahí por todos lados, y cómo las organizaciones estudiantiles han terminado generando una especie de modus vivendi, olvidándose del papel que históricamente jugó el movimiento estudiantil en este país. Y eso, bueno, en alguna forma, es que la podedumbre y la carga que nos han impuesto encima durante 20 años, antes y después de la invasión, bajo este modelo de verdad única, que ese es otro esquema que le han comido el coco, que el único camino es este modelo que nos imponen, y la gente que es consciente y lo ve día a día de que cada vez la cosa está peor, piensa que para qué voy a hacer algo, si este es el único camino y ya estoy frito. Entonces, el romper eso, programas como este pueden permitir el romper ese cinturón de control, de romper esa democracia restringida que tenemos y se abran más espacios, porque por ejemplo el caso del muchacho Carrera, ahí llegaban medios de televisión, porque se estuvieron haciendo piqueteos. Los últimos 4 domingos se han hecho marchas desde el Parque Porraí, de ahí al Seguro, demandando la renuncia del ministro de Salud como principal responsable, porque además de violar los preceptos constitucionales, violaron criterios del Ministerio de Salud, que eran los responsables de vigilar que ese laboratorio operara en las condiciones que debería de operar y no como pasó. Lo mismo que el director de la Caja de Seguro Social, de que hay constancia de cómo estos ciudadanos que están presos denunciaron la falta de equipo, denunciaron que se hizo, como muchas otras compras en el seguro, de equipos que estaban en mal estado y descalibrados. O sea, hay una constante denuncia, y estos señores no pueden seguir siendo juez y parte. Pero casualmente, para detenernos brevemente en ese punto ahí, en la entrevista que yo mencionaba que le publicó el diario La Estrella al ministro Alain, donde él decía que él no renunciaba porque eso sería irresponsable renunciar, y que él no se considera culpable de absolutamente nada. Él también decía que él había recibido un respaldo absoluto y total de parte de todos los sectores del PRD, que él se sentía contento de ese apoyo incondicional que le estaban dando sus copartidarios. Entonces, yo me pregunto, eso sumado al hecho de que el presidente ha dicho que no los va a remover, pero tampoco nosotros vemos que haya de parte de la población o de parte de las organizaciones que antes decían preocuparse por los problemas del seguro, ninguna actividad, ninguna conversación, nada para buscar una solución a este problema. Entonces es ahí donde yo digo que amplios sectores de la población aprovechan para caer en lo que yo llamo esa actitud no me importa, lo cual no quiere decir que no haya gente que sí le importa. La prueba es que estamos tocando el tema aquí en la noche de hoy, pero ese estado de cosas yo creo que evidencia también que el pulso de la nación está muy débil, que la necesidad de buscar la unión de los sectores, de la fuerza, de las personas que desean que esto mejore es urgentísima, que hay que buscar una plataforma que sirva de fundamento, de base, de motivación, ¿no? Para poder tener por lo menos un punto de partida. Mira, yo creo que hay algo inconcluso, profesor. Todo un largo periodo de dictadura, con sus más y sus menos, blando o no blanda, pero era un proceso dictatorial. Los que hoy tienen 30, 20 y tantos, 30 años, no conocen lo que es un proceso democrático de debate y de condiciones de igualdad de un debate. Pasamos posinvasión
a lo que se llamaba que habíamos llegado a la democracia, cosa que tampoco es real. Sí puede haber un proceso democrático. Es más, hace poco discutíamos con unos compañeros la experiencia de lo que llaman el loco del presidente Chávez, que puede ser todo lo loco que le dé la gana a todo el mundo. Pero ese hombre abrió un proceso democrático en ese país de participación donde la gente se está organizando y participando, que ni él va a poder parar. Y aquí esa opción no la tuvimos, eso nos falló en Dara. Tras ese golpe de Estado, pero bueno, esa es otra discusión. Ese proceso democrático ha nacido cojo y lo que han hecho es ir calcando y repitiendo y manteniendo los mismos vicios existentes en la dictadura cubiertos de democracia. Aquí se inventan leyes de transparencia, pero ahí está. Pidió una copia y dijeron, dame 6 remas, dame un tóner. O si no, se inventarán otro resquicio de esos truculeros que tienen ustedes los abogados para coartar la posibilidad de dar esa información. Y el país vive una incertidumbre sistemática, una incredulidad gigantesca frente a cualquiera que le venga a plantear algo. No se ha roto ese criterio paternalista. Aquí se habla de que el neoliberalismo, alto al paternalismo. Yo quiero que me digan qué se llama esos $35 que le dan a la campaña que tiene la presidencia de la República para combatir la pobreza. Así no se va a combatir ninguna pobreza. Ni así con este señor van a resolver el problema del transporte mientras no se municipalice el servicio del transporte. Nada de que el corredor no van parado y los otros sí van parados. Entonces el que va parado va a pagar 15 centavos. Bueno, nadie debía parar porque es una elemental medida de seguridad. ¿Qué mecanismos podemos nosotros impulsar desde aquí, desde los programas de radio, de donde se pueda, para lograr que evitemos, al mismo tiempo que evitemos que la violencia gane terreno? Digo, porque ya tenemos la violencia institucionalizada, pero la violencia que se pueda dar a través de distintas manifestaciones, y para que mecanismos democráticos puedan generar un grado de mayor participación y de empezar a encontrar soluciones que se pueden dar ahora mismo a una serie de problemas. Nuestro colectivo Camino Alternativo, nosotros estamos en una discusión interna de definición post-referéndum, de tratar de caracterizar qué es lo que determina el sucesivo periodo que viene, y llegamos cada vez más a la conclusión que lo que está en el meollo del asunto es el problema de las libertades democráticas, que en este país no se han terminado de consolidar ni aún post-invasión. En esa medida, aquí se hace urgente empezar a levantar algún tipo de plataforma con tirios y troyanos. El problema es el que esté de acuerdo en este país de que se tiene que ampliar y profundizar la democratización de la sociedad y del Estado, de quienes los que están en el gobierno deben de responder a la voluntad de la mayoría de la población y no a de una minoría de la población, como viene ocurriendo y va a ocurrir más aún después del referéndum. Ese es el camino. O sea, el único camino que nos queda es el crear un espacio donde incluso se hablaba antes del no, llamar posterior al referéndum con toda la gente que había votado o planteaba y pedía el voto del no, llamar una especie de, qué sé yo, congresillo, convención, encuentro, y tratar de levantar una plataforma de cómo visualizamos nosotros el proceso, cómo visualizamos nosotros los pasos a dar para poder profundizar un real proceso democrático en el país que ataque de verdad el problema de la pobreza, el problema del desempleo, el problema de la corrupción y de la impunidad con que se ejecuta. Y al final, ese es otro criterio mío personal, pienso que lo que en algún momento se va a transformar en una especie de consigna aglutinante va a ser el debate por el proceso constituyente. Ahora bien, eso dentro del contexto de la sociedad panameña, ¿qué modalidades puede tener? Porque, por ejemplo, yo veo que ya ha empezado la carrera electorera. Ya se está dando dentro del partido del gobierno disputas, riñas por posiciones, se está dando en los partidos que no son del gobierno, ¿no?
los partidos que no son del gobierno piden, claman que se mantenga el mismo sistema electoral, los mismos magistrados. Bueno, y hay una bola por ahí que están planteando buscar un consenso y tirar un candidato único para presidente. Sí, se está hablando de una nueva coalición patriótica nacional, pero yo veo que casualmente dentro de eso, escuché ayer o antes de ayer creo que fue, al presidente Endara decir hay que dejar de lado las cuestiones electorales y ver cómo se busca la unión para hacerle frente a las medidas gubernamentales. El resto de los partidos políticos no están en esa onda, ninguno. Entonces, ¿qué pasa si tampoco los sindicatos, los gremios, las organizaciones cívicas, etcétera, sino pequeños núcleos de ciudadanos son los que están realmente con esta preocupación? ¿Es a eso que usted se refiere, claro, que hay que nuclear? Levantar una propuesta en aquellos puntos que sean comunes a la mayor cantidad de organizaciones o personas, no el programa acabado que podamos tener en Camino Alternativo o que pueda tener, qué sé yo, Frenadeso o cualquier gremio sindical, no. Los elementos que sean comunes a todos para que se nos permita entonces que todos podamos participar en condiciones de igualdad y desarrollar un movimiento que impida variar esto. Si esa precondición no da, bueno, haremos lo que podemos y hasta donde podemos hacer, más no es imposible. Y frente a esto de los partidos, bueno, habría que ver porque, por ejemplo, esta ley que impulsa, creo que es el ministro de Relaciones Exteriores, después de la reunión del Vaticano, del capellán militar, y que estoy tratando de conseguir copia de la propuesta, a ver si por internet mañana en la asamblea la puedo bajar, eso es otra cosa que va a atentar con la libertad de culto en este país. Pero eso ya es un hecho. ¿Qué cosa? O sea, de que ya Panamá firmó un acuerdo de que un contrato, un convenio de que aquí se van a imponer capellanías militares en todos los... Bueno, incluso en la Guardia Nacional o Fuerza de Defensa existía, pero aparentemente, y en esto especulo, se sugiere que el poder de estos señores capellanes incluso va a atentar contra alguien que tenga una fe que no sea la católica. O a nivel del gobierno central se van a tomar la libertad de cuestionar cuáles son las políticas del Estado del gobierno de turno. O sea que también en el terreno, digamos, de la libertad de culto, cercenamiento como lo hay en el terreno de la libertad democrática. O sea, bueno, lamentablemente ya nos están haciendo las señales correspondientes. Hemos tenido el grato placer de conversar con Bernardo Ezumendía de Camino Alternativo en la noche de hoy, con ustedes, respetados televidentes de Osana. Y en los próximos programas vamos a seguir abordando con compatriotas panameños, con conciudadanos, temas de esta naturaleza, así como la semana pasada abordamos con respetados profesionales la fotografía, el hecho de que vienen fotógrafos venezolanos, hacen billetes grandes en los matrimonios, en las bodas, se van llenos de dinero con la bendición del gobierno, de las autoridades, y ahora volvemos a lo mismo con el problema sigue. Y lo vamos a ver la próxima semana cuando vamos a abordar otro tema de interés que es el desorden en las cuestiones urbanas, las construcciones, los edificios, la especulación urbana. Quiero agradecer una vez más a Osana Visión y sobre todo a ustedes, respetados televidentes, por permitirnos conversar durante este programa Ampliación y Participación Ciudadana, al equipo técnico de Osana Visión y a nuestro invitado de hoy, Bernardo Ezumendía. Muy buenas noches y hasta el próximo jueves a las 8:30. Frente Nacional por el No presentó su programa Ampliación y Participación Ciudadana con el doctor Miguel Antonio Bernal y sus invitados. La Comunidad Apostólica Osana y el Ministerio Misión Médica te invitan a sus 2 giras médicas en Tolé, Chiriquí, el 9 y 10 de diciembre y en Guayabito, San Carlos, el 16 de diciembre. Trae tu contribución de medicamentos, alimentos secos y juguetes a la oficina del Cuerpo Oficial con el doctor Samuel Oro.